Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Hoy es lunes. ¿Qué les parece si comenzamos la semana haciendo un ejercicio rápido de imaginación? Algo que ponga nuestra vibra en positivo. Imagínense si la actriz Scarlett Johansson tocara la puerta de su casa y les dijera ¡sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! Imagínense si su casa amaneciera rodeada por caramelos y ahora aprieten fuerte los ojos, concéntrense. Imagínense si alguien intentara asaltar el poder en Venezuela. Sería el principio del fin para toda la derecha golpista, así lo diría. Nicolás, siempre Nicolás. Muy bien, vamos a hacer el ejercicio. Imaginemos cómo sería si alguien intentara asaltar el poder en Venezuela. Lo primero que esa persona haría sería desconocer la voluntad de la mayoría reflejada en las elecciones legislativas del año 2016 mediante la designación de magistrados express que dedicarían cada respiro de sus vidas a neutralizar toda vía de cambio emprendida por los nuevos diputados. Si alguien intentara asaltar el poder en Venezuela, rebuscaría cualquier artimaña para evitar la consulta popular en referendo revocatorio como lo estipula la ley y se buscaría una socia en un cargo influyente para empastelarlo todo. ¿Seguimos? Sigamos. Si alguien intentara asaltar el poder, enviaría a las Fuerzas Armadas a reprimir violentamente a sus hermanos, negándoles el derecho a la protesta, inhabilitaría a los partidos políticos, llevaría a calabozo a quienes piensan diferente, cerraría medios de comunicación, extorsionaría a los pocos que quedaran en pie, inventaría una asamblea constituyente que rediseñara el país a su medida y hasta llamaría a una farsa electoral para presumir ante el mundo de una supuesta reelección por paliza democrática, y así sería si alguien intentara asaltar el poder en nuestro país, en Venezuela. Sin duda, esto marcaría el inicio del fin de esa revolución de mentira. Así lo diría. Ahora bien, activaría un plan especial para radicalizar la revolución en todos los sentidos. Y sería el principio del fin para toda la derecha golpista. Lo digo a tiempo. Y lo que digo lo cumplo. triplicaríamos la corrupción, asfaltaríamos los campos, anunciaríamos que recogeríamos no solo los billetes de 100.000, también los del nuevo cono monetario. ¿Y saben qué? Luego no los retiraríamos, andaríamos con esa guachafa por años. Eliminaríamos 20 ceros a la moneda que inventamos esta, ¿cómo se llama? El Bolívar Fortachón Soberanazo. Traeríamos a Evo Morales a Caracas todas las semanas y bailaríamos salsa, tango y tecnomerengue en cadena nacional. Imagínense si alguien intentara asaltar el poder en Venezuela. Sería el principio del fin para toda la derecha golpista, así lo diría. Me pregunto si esa afirmación aplica a la multiplicación de los penes o a la asistencia a cumbres internacionales a las cuales Maduro no es invitado, truena, llueve o relampaguee. Cuando el dictador conguero amenaza con que lo que dice lo cumple, nos recuerda su promesa de derrotar el dólar paralelo, nos recuerda su promesa de publicar la lista completa de quienes recibieron dólares preferenciales. Cuando Nicolás amenaza con que lo que dice lo cumple, nos recuerda su promesa de controlar la inflación, nos recuerda su promesa de conducir un gobierno incluyente, cuando la actual dictadura es lo más cercano al apartheid sudafricano. A buen entendedor, pocas palabras. Nunca más de acuerdo. En total sintonía, mi poco apreciado destructor de sueños. Llegó el momento de presentar la sección favorita de Raúl Castro. Pa'lante y para atrás con José Vicente. Gobierno y oposición están obligados a tomar conciencia acerca de que la solución de esos problemas no está en rupturas del orden constitucional o en debates impregnados de odio o en las rígidas posturas que alimentan una polarización envenenada. Según las informaciones que tenemos, apenas 30.000 personas, escasamente 30.000 personas están en la marcha de los ecuálidos. Es decir, que tienen un déficit de 970.000 personas, porque el pueblo de Caracas está aquí en la avenida Bolívar defendiendo la revolución. Esta contradicción le valió a José Vicente Rangel la impresión de una bonita moneda que muestra a José Vicente bueno por un lado y a José Vicente malo por el otro. El valor de la moneda es de 0.0 bolívares fuertes supremos soberanos. Cambiando de tema, permítame un comentario sobre el G7. Miren, el G7 no es la vértebra que dice el abuelo que tiene afectada para no hacer nada en la casa. No se trata de eso. El G7 es un grupo de 7 países que forman una alianza estratégica económica para enfrentar a ciertos temas de interés mundial. Es como un club de millonarios, por decirlo de otra forma. A ver, el G7 está conformado por Alemania,
Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. Es como los superamigos, pero con un Aquaman pasado de peso. Rusia formaba parte de este grupo, pero en 2014, después de los eventos registrados en Crimea, Putin fue suspendido. Esto trajo como consecuencia inmediata el cierre del grupo de WhatsApp y de Facebook, los cuales eran administrados por Vladimir. La cumbre del G7 se llevó a cabo en Canadá. ¿Y a qué no saben quién puso la nota discordante? ¡Ajá! ¡Que comen que adivinan! Las decisiones del presidente estadounidense en el campo económico, cuyo fin es blindar la seguridad nacional de su país, ofendieron especialmente a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Por Dios, Trump, mira a Trudeau. ¿Qué riesgo puede representar ese señor para la seguridad nacional de los Estados Unidos? El mayor riesgo que puedes correr es que Trudeau les rompa el corazón. Lo más relevante de la reunión del G7 fue la fotografía oficial. Es que ni mandada a hacer, pues miren, se puede escribir decenas de chistes. Vamos a ver. Aquí dice: ¿te vas a comer todos los brócolis, Donald? No quiero. No hay fiestas ni cumpleaños hasta que me traigas una buena boleta. Psh, al cabo que ni quería ir a nada de eso. Suelta a Melania. Ella no tiene la culpa y quiere tener una vida normal. Déjala ir. Ella me ama. No. Amigos, continúa la gira del nuevo show de stand-up. Las fechas las ven en pantalla. Valencia, aquí en España, 14 de junio. Bilbao, 15 de junio. Las Palmas, Gran Canaria, 16 de junio. La Coruña, 17 de junio. Barcelona, España, 19 de junio. Alicante, 21 de junio. Sevilla, 29 de junio. Vigo, 30 de junio. Madrid, 3 de julio. Zaragoza, 6 de julio. Y de vuelta a los Estados Unidos en Boca Ratón el 28 de julio. Nos vemos muy pronto nuevamente. Tradicionalmente Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. En esta ocasión lo hacemos agradecidos desde el restaurante Ananá, ubicado en la ciudad de Madrid, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Hoy voy a conversar con la periodista Carlet Morales, autora del libro 26 crímenes y una crónica. ¿Quién mató a la resistencia en Venezuela? No se retiren, seguimos conectados. Cosas que a mí más me ha costado como padre en el caso de Luis Ignacio fue enseñarle a ir al baño. Te pueden entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que uno cambia. Yo no sé quién le pone los nombres a los huracanes. Que ahora hecho un huracán que se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Tupperware. Regresamos a Conectados. Hoy estoy como invitada, la tengo acá, bienvenida, Carlet Morales. ¿Cómo estás, Carlet? Bien, Luis. Bienvenida. Aquí agradecida. Me ha encantado. Este espacio. Oye, yo no sé, de verdad, yo tengo un tema con... La edad me ha dado, chico, o sea, yo puedo estar conversando con mi mamá y yo necesito tener el nombre de mi mamá anotado en algún lugar donde yo pueda ver. Sí, a mí me pasa igual. Es una locura. Sí. O sea, con mi mejor amigo toda la vida, en el momento de entrevistar, o sea, los tengo enfrente, sé quiénes son, sé que lo conozco toda la vida, tenemos miles de anécdotas, en muchas de las cuales podría yo estar arrepentido. Pero tengo que hacer, estoy con mi mamá. Sí, a mí me pasa, así que tranquilo que es la edad. Mira, Carlet, es la edad, definitivamente la edad. Estos 28 años me están pegando horrible. ¿Cuánto tiempo tienes ya en España? Yo me vine en el año 2000 a estudiar, a hacer un posgrado, a hacer un doctorado en periodismo, sí, soy periodista. Hice un posgrado en gabinetes de comunicación en empresas e instituciones, hice un doctorado en historia de la comunicación y cuando decidí que ya era el momento de regresar, lo hice y duré 6 meses. Oye, qué interesante eso de la historia de la comunicación. ¿Qué apreciación tiene para cómo ha transmutado todo ahora el tema digital? Es impresionante. Bueno, de hecho, cuando me decido escribir un libro y dejarlo impreso, es porque hace 20 años no sabíamos esto ni que iba a existir, o sea, no tenemos ni idea, ¿no? Aquello ha ido evolucionando de una manera tal que no sabemos qué va a pasar dentro de 20 años. O sea, el mundo digital dentro de 20 años... ¿Qué va a pasar dentro de 6 meses? Bueno, hablo, por ejemplo, de un poco la evolución de lo que ha sido la era digital. Y yo digo, bueno, dentro de 20 años, primero me pregunto, ¿existirá? ¿Existirá de la manera como lo conocemos? ¿Tú sientes que hoy día, o de pronto en los próximos 5, 10, 20 años, todos los ciudadanos del mundo acabamos teniendo por necesidad que aprender un poco de periodismo?
Ya ¿O somos en esencia ya periodistas? Sí, no, ya lo ejercemos un poco aún sin tener conocimiento, porque esto ha democratizado la comunicación, sobre todo las redes sociales. Bueno, ahora cualquiera pues con un teléfono. Yo simplemente lo único que pido es sentido común, un poco de educación y si acaso, bueno, si es posible un verbo agradable, ¿no? Y a partir de allí pues informar es una necesidad básica del ser humano. ¿Qué opinión te merece esta frase que ha impuesto Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, el concepto de las noticias falsas, los fake news? Pues sí, nos enfrentamos a ello. De hecho, hace poco leía yo una información, un equipo de periodistas se ha unido aquí en España para estar a la caza, ¿con Z?, de estas noticias falsas. ¿A la caza de quién? A la caza de... ¿A la caza de papel? De estas noticias falsas y poder de alguna manera dejar en evidencia quiénes han sido, cómo han sido, porque ha sido realmente cuál fue la noticia, ¿no? La noticia real, si es que hubo una noticia real de la que partió esta falsa. Es un trabajo en el que te puedes echar la vida, ¿no? El problema es que cuando sale una noticia, como aquel que dice que pega primero, pega dos veces, tú te enganchas como lector, como espectador de una red social, te enganchas a esa primera noticia y es la que te queda, ¿no? Y muy probablemente el 50% ya no llegue a la noticia real, ¿no? Pero bueno, ese trabajo hay que hacerlo y ese trabajo nos toca a nosotros. Y cuando sucede al contrario, cuando la noticia falsa proviene del ente de gobierno, y ahora por ejemplo te estoy hablando del caso venezolano, donde la dictadura de Venezuela pues es especialista en sembrar matrices de opinión. Claro. Todo es con una guerra económica, o sea, la guerra económica es la mejor definición de una noticia falsa, el fake news. Así es, así es. Yo creo que los periodistas aquí tenemos un papel indispensable, importantísimo, y por eso también una de las razones por la que yo he escrito este libro. Este libro que está acá. Ajá, aquí. Este libro que está aquí. 26 crímenes y una crónica. ¿Quién mató a la resistencia en Venezuela? Aquí está. Allí no hay ninguna fake news. Allí todo está documentado, tanto que incluso por horas. Yo alrededor de 6 meses estuve escribiendo este libro. Yo visualicé por lo menos unos 1000 y tantos tweets para poder calzar todas las horas, los acontecimientos, o sea, todo lo que iba narrando, tanto la gente común a través de sus redes, los informadores que tenemos, bueno, los ciudadanos informando, y los que eran las autoridades a través de sus tweets. Te hablo de tweets y te hablo de Facebook y te hablo de Instagram. Cuando iban informando de los sucesos a las horas, los minutos, todo lo que iba sucediendo, o sea, así de riguroso fue el trabajo durante este tiempo para justamente descartar en lo absoluto cualquier información falsa. Ahora, el libro, vamos a ir a la esencia, ¿no? Son las protestas que se generaron en Venezuela el año pasado, a partir del mes de abril. El 1 de abril. Del 1 de abril. Sí. Las protestas se originan a través de o digamos, tienen su punto de inicio cuando el Tribunal Supremo dicta aquella sentencia 155 y 156 en la que despojaba a la Asamblea Nacional de sus poderes y se los atribuía al Ejecutivo, pues para de alguna manera pues pudiese ejercer, le otorgaba al Ejecutivo los poderes del Legislativo. Allí pues ya el pueblo dijo, bueno, pues aquí vamos o sea, si antes el kit de las protestas había sido la delincuencia, por ejemplo, en el 2014 el detonante fue la delincuencia y se originó luego toda la ola de protestas. En el 2007 el detonante fue la reivindicación democrática. Entonces la gente, cuando se da cuenta que, y de hecho la comunidad internacional también apoya la idea del autogolpe, pues la gente se unió y dijo, pues el autogolpe a la Asamblea. Sí, a la Asamblea Nacional. La gente dijo, bueno, pues yo voy a protestar por la reivindicación democrática, o sea, no me pueden quitar mi democracia o lo poco que nos quedaba de democracia a finales de marzo del año pasado. Y la gente sale a la calle. El 1 de abril se convoca la primera manifestación y a partir de allí el libro narra desde el 1 de abril hasta el 31 de julio, siendo que fue el día siguiente de la elección de la Asamblea Constituyente, que fue el día 30 de julio. Ahora, una de las grandes matrices de opinión que siembra la dictadura venezolana es que todas las cosas que suceden por parte de la oposición obedecen a un plan dirigido desde el imperio de los Estados Unidos. Que lea este libro, que lea todos estos testimonios, seguimiento cronológico que tú vas dando de una forma tan minuciosa, puede
disipar esa teoría conspirativa que nos siembra el régimen de Maduro? Las conclusiones del libro, porque Ajá. además el libro no solamente es un libro, está muy, muy, muy alejado de la novela y muy, muy, muy cercano a la investigación periodística. Este libro le deja abierta al lector la posibilidad de que saque sus propias conclusiones, y una de ellas es que realmente el plan, pues no que Estado, o sea, aquí sale realmente quién tenía el plan, ¿no? Y se ve clarísimamente que el gobierno de Nicolás Maduro parte con un plan en marzo, en abril, a mediados de abril además está un vídeo registrado de una de estas cadenas que hace el presidente cuando estaba inaugurando algo en el puerto de La Guaira, y ahí anuncia, estamos hablando de mediados de abril, anuncia que va a venir algo. La oposición no tiene, puede que tenga idea, pero realmente los venezolanos no la teníamos de qué era ese algo. Y luego es cuando ya en mayo, a principios de mayo, pues anuncia la constituyente, ¿no? O sea, ellos ya venían cocinando eso. Y ya el 30 de julio, pues ya es cuando realmente se instaura aquel plan que ellos venían, ¿no? Y fíjate tú, la oposición parte el día 1 de abril con la denuncia que hablábamos hace un momento de la reivindicación democrática, y acaba protestando a finales de julio por no a la constituyente. O sea, ahí está clarísimamente evidente que no había un plan, pero sí está perfectamente documentado el plan que sí que tenía el gobierno. Ahora, la reacción de la gente sí obedeció espontáneamente al rechazo a la implementación de una dictadura, a la ruptura del hilo democrático. Sí. Nosotros veníamos Ese a celebrar ese fue el detonante. La reconquista de un espacio tan importante como la Asamblea. Así en aquellas es. elecciones de diciembre, donde dijimos, oye, el país se va perfilando, nos vamos evitando, porque yo siento que dentro de todo es muy importante destacar que cuando ganamos las tres de la matemática me está traicionando. Las 3/3 partes, ¿eso está bien dicho? No. No, bueno, si acaso las terceras partes sería el 100%. No, las 2/3 partes. Sí, las 2/3 partes. Dios mío. De la asamblea, bueno, por eso hago lo que hago y no estoy trabajando en cosas que tienen que ver con matemáticas. Somos de letras. Somos de letras. Sí. Claro, sentimos que nos estamos evitando al reconquistar a través del voto los espacios Los democráticos. venezolanos somos profundamente democráticos. Nos estamos evitando un derramamiento de sangre, Sí, un enfrentamiento entre hermanos, que además es una cosa que también pareciera estar dentro del plan de alguien, muy maquiavélico, por cierto. Entonces, cuando logramos este respiro, inmediatamente se nos empiezan a poner los tapones con el nombramiento de los magistrados express, y todas las triquiñuelas y todo aquello, y empieza todo este plan que tú estás describiendo. La gente empieza a ir a la calle, a reaccionar y a decir, no señor, no me vas a quitar del camino democrático que tanto ha costado, de tanta paciencia, tantas muertes, tantas carencias, tantos desprendimientos, y nos vamos a la calle con los relatos que están recogidos en este libro. No se retiren, ya regresamos a Conectado. Bueno, lo primero que yo hago antes de cada función, prenderle una velita. Una velita blanca, con mucho respeto. Y en mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí. Y aquí estoy admirándote y respetándote. Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad, y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano. Regresamos a Conectados. Mi invitada esta noche es Carlet Morales. Ella es la autora de este libro que está en mis manos, 26 crímenes y una crónica. ¿Quién mató a la resistencia en Venezuela? Lo muestro por aquí. Aquí lo pueden ver. Muy bien. Y aquí van a ver a la autora. Es ella. A ver, el libro fue publicado entonces en abril de este año. Así es. Abril de este año. Cuéntanos entonces, hay un proceso de entrevistas, de conversaciones, con 26 familias que perdieron a sus hijos. Bueno, realmente yo no planifiqué entrevistar solo a 26. Cuando las protestas acaban,
y en agosto empezamos como a digerir qué es lo que está pasando, y pero me pasó a mí, nos pasó a todos, ¿no? Teníamos que entender qué había pasado. Los primeros días de septiembre yo me pregunté, como periodista, como venezolana, como madre, dije, bueno, pero ¿mereció la pena perder 157? Porque en ese momento eran 157 y en febrero del 2018 fueron 158. Estas son las cifras que manejamos los periodistas. Luego podemos hablar de la disparidad de cifras, pero bueno, eso es otro tema. El caso es que me pregunté y dije, bueno, pero ¿mereció la pena estas muertes? ¿Qué pasó? O sea, ¿en qué momento nos metieron una constituyente que no teníamos prevista el 1 de abril cuando estos muchachos salieron a protestar, ¿no? ¿Y unas elecciones regionales? Ah, bueno, entonces, yo estoy hablando de los primeros días de septiembre. Okay. Entonces yo digo, bueno, estas madres, estos padres, estos hermanos, ¿qué están sintiendo ahora mismo? ¿Qué piensan? ¿No? O sea, y estos juicios, ¿por dónde van? Bueno, porque evidentemente una de las primeras decisiones que toma la constituyente es cortarle la cabeza a Luis Ortega, que venía denunciando y venía trabajando en los expedientes y en el desarrollo de aquellos juicios. Bueno, cuando yo me encuentro con que no tenemos a Luis Ortega, que bueno, ya es un personaje bastante polémico, pero en este caso estaba realmente investigando estas muertes, y cuando ella sale, aquellos juicios o aquellos procesos se paralizaron, yo dije, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces dije, bueno, como periodista yo me voy a poner a investigar esto. Y yo quiero dejar un documento escrito y tal. Bueno, uno realmente comienza a trabajar, pero no sabe hasta dónde le va a llevar aquella investigación. Yo estoy en Madrid, a 7.000 kilómetros de las fuentes y de todos los sucesos. Yo dije, bueno, pues yo armé un equipo con 2 periodistas más. Desde aquí, un abrazo a mi equipo, Ashley Flores y a Luis Fernando Herrera, Ashley en Caracas, Luis Fernando en Maracaibo, y yo los junté, digamos, aprovechando esto de la tecnología, y dije, chicos, tengo esta idea, ¿ustedes me acompañan? Vamos, adelante. Entonces Ashley se encargó de la producción, hicimos un listado de los perfiles que queríamos entrevistar, y realmente nosotros queríamos llegar, indistintamente de la edad, a aquella gente que había salido de su casa con la intención manifiesta de querer expresarse pues en contra de una situación con la que no estaba de acuerdo, con la que pensaba distinto, que había salido de su casa pues con una bandera, con una máscara antigas ya durante el desarrollo de las manifestaciones, porque al principio no salías con una máscara antigas, salías con una bandera, ya luego te preparabas y salías con una máscara antigas, pero no queríamos entrevistar, por ejemplo, a las personas que habían pasado por allí, que les había topado la manifestación. Ese no era nuestro perfil. Ajá. Los que salieron con la intención de ir a reclamar. Exactamente, Ajá. con la intención indistintamente de su edad. Entonces, bueno, estamos hablando de que yo estoy a 7.000 kilómetros de Las Fuentes, ella está en Caracas, pero aquí estas personas murieron pues en Barquisimeto, en Barinas, en Lechería, en todas las ciudades y pueblitos muy pequeños de Venezuela. Eso fue un trabajo, y tú como comunicador lo sabes, es muy difícil, ¿no? Llegar a dar con aquella persona en la que tú sabes solamente cómo se llama la persona que falleció, no sabes ni quién es su papá, ni quién es su mamá, ni dónde está, ni cuál es su teléfono, pero una vez que haces esa investigación, le llamas y le cuentas, y tienes que sacarle el sí. Entonces, ese trabajo lo fuimos haciendo. ¿Hubo temores por parte de los familiares de declarar? Mira, no. O sea, si te tengo que dar una respuesta justa, esa es no. La gente tenía más bien necesidad de expresarse. Incluso hubo familias a las que nosotros entrevistamos, que están aquí documentadas. Nosotros tenemos 4 entrevistas que hasta ahora no habían salido, que no habían hablado, pues no por miedo, sino simplemente, por ejemplo, hubo uno en Barinas que me dio las gracias. Las entrevistas duraban más o menos 2 horas. Yo todas las entrevistas las hice por teléfono. Me dio las gracias y me dijo, desde Barinas, nadie me había entrevistado. Gracias por preocuparte por mi hijo. O sea, cuando tú escuchas eso, dice, esta gente tiene necesidad de comunicarse. ¿Y esas personas se sintieron abandonadas por la sociedad, por los líderes políticos? Sí, por la sociedad, por los líderes políticos, por las instituciones, sobre todo, ¿no? O sea, estamos hablando... Bueno, las instituciones del Estado nos abandonaron a nosotros hace ya 20 años. Necesita justicia, Luis. Nosotros tenemos que trabajar de alguna manera, y yo digo, en mis manos no está, bueno, en primer lugar, devolver la vida de estos muchachos, ¿qué más quisiera yo? Pero en mis manos no está conseguir justicia, yo no soy juez, pero sí está hacer ruido. Soy periodista. Entonces yo creo que todos quienes hacemos cosas, los escultores, los pintores, los músicos, están haciendo cosas maravillosas, pero tenemos que seguir haciéndolas, ¿no? Tenemos que dejar un legado.
Tenemos que dejar testimonio de lo que nos está pasando. Bueno, de hecho ustedes presentaron el libro, ¿dónde fue? ¿En la ONU? Directamente en la ONU. Este libro salió... ¿En la ONU en Nueva York? ¿En Ginebra? En Ginebra. Fuimos a la oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos, nos atendió Kate Gilmore, la alta comisionada adjunta, y te digo cuándo fue. Fue el día 26 de abril, el día que cumplió un año de fallecido Juan Pablo Pernalete, y estuvimos en esa reunión el señor José Pernalete, es el padre de Juan Pablo, y mi persona. Estuvimos allí, hicimos un recorrido durante todo el día en la sede de la ONU, y nos reunimos con varios relatores, derechos humanos, estamos hablando también de libertad de expresión, de libertad de reunión, y durante todo el día hasta que ya finalizó con la audiencia con la alta comisionada, y ella, sus palabras fueron: gracias por las palabras que tuvo para el libro, gracias por traernos este libro físicamente, por dejar testimonio de quiénes eran estos muchachos y por incluirlo dentro del expediente en el que está trabajando la Eso ONU. te iba a preguntar, porque ahora se está hablando Sí. de llevar a Nicolás Maduro, entre otros personeros, al tribunal en La Haya, ¿será? La Corte... Sí, a la Corte Penal Internacional. En la Corte Penal Internacional. Esto se constituye como parte de Sí, pruebas del caso. yo lo estoy haciendo llegar. Bueno, acto seguido, cuando acabamos la presentación en la ONU, fuimos al Parlamento Europeo el día 30 de abril. Tuvimos un acto con Beatriz Becerra, ella nos abrió las puertas del Parlamento, presentamos allí el libro, además estuvieron presentes 5 familiares de 4 fallecidos, estuvieron en ese momento el señor Juan Pablo Pernalete, José Gregorio Pernalete, padre de Juan Pablo, estuvo Arianna Arellano, es la hermana de Diego Arellano, no sé si recuerdas, el chico que murió, digamos con una sonrisa en el rostro, sí, ese no era una sonrisa, era un gesto de dolor. Ajá. Ella estuvo allí dando su testimonio. Estuvieron los padres de Armando Cañizales, que es el chico músico, el violista. Y estuvo también el único hermano de Paul Moreno, que es el brigadista que murió en Maracaibo mientras atendía a las víctimas. Entonces, imagínate tú aquel panel con Beatriz Becerra a mi derecha, que es una de las europarlamentarias que ha llevado la bandera de la denuncia de la violación de los derechos humanos en Venezuela a nivel del Parlamento Europeo, apoyando a esas familias, escuchándolas. Fue un acto muy, muy sentido, muy duro, que recogieron todos los medios españoles, porque no es lo mismo hablar de 158 víctimas, es una cifra, nosotros no somos de cifras, somos de letras. Y los de letras tenemos que darle tribuna a las letras y a la palabra. Y en ese momento ellos pudieron expresarse y bueno, si te digo que yo estaba de frente con más de 100 personas que nos estaban mirando, además de los medios de comunicación, hasta los camarógrafos estaban llorando. O sea, es una cosa que tú dices, pero ¿cómo los podemos abandonar? No podemos. Claro. Tenemos esa responsabilidad, Luis, de ser un poco voces, de esas voces que no tienen cómo expresar ya no te digo rabia, la indignación de que los juicios, o sea, ya les mataron a sus hijos. Claro, pero ahora te pregunto, esa indignación tiene que además trascender a distintas capas, ¿no? Sí. Uno, por supuesto, el asesinato de un familiar. Sí, bueno, de un hijo único, eso, claro. Luis, tú eres padre. Sí, eso no tiene nombre. No puedo imaginarlo. Luego está la causa por la cual estos muchachos fueron, ¿verdad? A manifestar. Si lo llevamos a otro plano de militar, pues cuando un soldado va a la batalla, pues va sabiendo que está poniendo su vida por una causa, y al final lo que está buscando es la conquista, vencer en la batalla. De hecho, tú has hecho una referencia estupenda para traer a colación las palabras del padre de Juan Pablo, cuando él dice, pero ¿cómo que los caídos? Ellos no son caídos. Caídos es cuando hay una batalla y en igualdad de condiciones se enfrentan dos bandos. Ellos no estaban en igualdad de condiciones. Eran balas, metras contra chinas, piedras, palos, pancartas, consignas. No estaban en igualdad de condiciones. Entonces él dice, por favor, mi hijo no cayó, a mi hijo lo asesinaron. Pero es el mismo discurso que tienen todos los padres. Los padres saben. Además, no hay mejor investigador que una madre que quiere saber quién le mató a su hijo. Entonces, cuando tú te encuentras ese testimonio, las madres te saben a la perfección
¿Quién mató al muchacho? ¿En dónde? ¿Cuándo? Si fue una metra, si fue una bala, si fue un perdigón, si fue que lo ruletearon, porque hubo, por ejemplo, chicos que murieron porque no lo aceptaban en los centros asistenciales por guarimbero. Y durante ese trayecto el chico se desangró. Entonces, una madre sabe eso. ¿Cómo no lo van a saber las autoridades, los jueces, la Comisión de la Verdad? No, claro. Bueno, no se lo tienen. Ya regresamos a Conectados. ¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una Forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan, a ver si adivinan, a ver si adivinan, a ver si adivinan. La mensualidad de una Forerunner aquí en Southgate Toyota, ¿cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Southgate. Regresamos a Conectados. Hoy estoy conversando acá desde la ciudad de Madrid con Carlet Morales. Carlet, fíjate tú qué cosas de la vida, ¿no? Tú publicas hace muy pocos meses, 2 o 3 meses, este libro se llama 26 crímenes y una crónica, ¿quién mató a la resistencia en Venezuela? Aquí lo ven también. Y ahora suceden estas cosas en Nicaragua. Es un patrón, es un patrón. ¿Cómo te sientes tú al ver de pronto que aparece en las noticias una situación tan parecida a la que sufrimos en Venezuela a finales del año pasado? Me siento que tenemos que dejar documento de esto, Luis, porque tenemos que aprender de nuestros errores, pero no solamente los venezolanos, hablamos de los latinoamericanos. ¿Cuáles fueron nuestros errores según tu libro? ¿Cuáles fueron? Bueno, a ver, hubo muchos, yo creo que hubo una concatenación de errores que luego acabó en estas 158 víctimas que tenemos y que no podemos olvidar, por eso está este libro. Yo hablo al principio, al inicio de la investigación, de 8 factores que luego durante la investigación hasta el día 31 de julio, cuál fue su actuación y cuál fue un poco los errores que fueron cometiendo. Estoy hablándote de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia, de la Defensoría del Pueblo, del presidente Nicolás Maduro, de la Bueno, pero en el caso de ellos no son errores, en el caso de ellos es una estrategia con mucha maldad. Entre pequeños errores y estrategias con mucha maldad, acabó aquello 4 meses después en 158 muertos, ¿no? Entonces, tú dices, por favor, esto hay que aprender de esto, y tenemos los países latinoamericanos que girar la cabeza hacia un lado y decir, bueno, aquí hay un patrón y quienes llevan, por ejemplo, estos muchachos a la calle o quienes de alguna manera promueven que salgan a pecho descubierto personas que están manifestando por un ideal o por una lucha o pidiendo justicia, pidiendo libertad. Espérate un momentico, ¿qué fue lo que pasó en Venezuela hace ¿Quién llevó a estos muchachos a la calle? Hubo varios quienes, ¿no? O sea, hubo personas con nombre y apellido y hubo situaciones, ¿no? Entonces, estos muchachos, incluso muchos, yo a los padres les preguntaba, porque era una de las preguntas del cuestionario, era, su hijo estaba atendiendo el llamado de alguien cuando salió, y los padres, por lo menos los 26 que yo documenté, me decían, no, salvo uno que militaba en un partido político, el resto salía por una necesidad de, por ejemplo, uno salió a manifestar una tarde porque se había levantado a las 3 de la mañana con la madre a hacer una cola para comprar mayonesa, porque tenía entre sus amigos compañeros que no comían 3 veces al día. Hubo uno que salió a manifestar porque semanas antes había tenido que, de la mitad de su ropa, en la ciudad donde vivía, ir a buscar a chicos que estaban descalzos y a repartirles su ropa. O sea, estos muchachos salieron buscando una Venezuela distinta. Ese fue el llamado. ¿Tú consultaste en el libro la opinión de quienes no salieron? Sí, claro. Yo pregunté incluso a los mismos padres, los hermanos. Hay, por ejemplo, un caso de morochos en Maracaibo. Ellos, los dos, habían salido a manifestar en el 2014 y en el 2017 solo había salido a manifestar uno. La morocha no había salido porque ella entendió que la lucha en la calle no era la solución ni era la manera de manifestar. Ella manifestaba pues su descontento de otra manera, pero su hermano salió a la calle. Entonces ahí yo tenía los dos testimonios, morochos, o sea, crecidos en el mismo vientre. ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación en el desarrollo de estas protestas?
en el tiempo que duraron, o en la efectividad, o en la misma forma en que se apagaron? Yo creo que los medios de comunicación jugaron un papel muy importante porque al fin y al cabo los que podían transmitir lo que estaba pasando era necesario y era importante que lo hiciesen. De hecho, mi fuente principal, además de por supuesto las entrevistas, para la parte de la crónica son los medios de comunicación. ¿Y la censura y la autocensura no jugó un papel preponderante en ese bueno, momento? ahí las redes sociales... Venevisión transmitió todo lo que estaba pasando, Televen transmitió lo que estaba pasando. No, ahí no, ahí estamos hablando de que mientras, bueno, y hay gente, lo que pasa es que las redes sociales se convirtieron en ese momento y lo han seguido luego haciendo en esos medios de comunicación que no hablaban. Muchas redes sociales documentan que estaban pasando Los Simpson, por decir algo, cuando había manifestaciones. Hay un tipo de reproche sí, por parte de la gente hacia la cobertura que no dio. Yo no incluí dentro de mi cuestionario preguntas dirigidas hacia los medios de comunicación, pues, pero sí dejé abierta la posibilidad de que los padres pudiesen hablar de ello. Pero ninguno realmente hizo referencia a los medios de comunicación. Quizás todos entendemos que de alguna manera u otra los canales son los que tenemos y son a los que tenemos que acceder en el momento de... Y sabemos claro, cuando queremos una información, sí. ¿a cuál Pero canal te hago la pregunta dirigir? enfocada hacia ese sentido. Mira, yo recuerdo antes, siempre se le culpaba mucho a Globovisión, de que Globovisión en las coberturas que se dio en los sucesos de abril del 2002, Sí. Que fue protagonista o fue quien le metió gasolina al asunto. ¿Pero quién decía eso? Y todo aquello, claro, decía el gobierno, claro. Entonces, en la forma... Para mí es importante, y es que la palabra interesante me resulta chocante pues, por la cantidad ¿Quién ha de demonizado asesinatos. a los medios de comunicación? Claro, el propio el gobierno. El propio gobierno. Pero en la forma en que los medios de comunicación se han autocensurado, el pueblo también les ha señalado. O sea, espérate un momento, Claro. los medios están ahí para reflejar y para ayudar a la sociedad. Pero el pueblo ha llegado un momento en que ha dicho... Entendemos lo que está pasando. Entendemos lo que está pasando. Sabemos cuál es la presión que está sometido. Transmite lo que quieras, que yo para eso tengo mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, mi WhatsApp, y yo me comunico y transmito. Y cuando pongo los agradecimientos, agradezco muchísimo a la sociedad civil que a través de sus redes sociales transmitió de su canal de Facebook, de su Twitter, lo que estaba sucediendo. Ellos en ese momento, y fíjate, nos retrotraemos a la conversación inicial de este programa, ellos se convirtieron también en comunicadores, y gracias a esos vídeos y gracias a la documentación de esto está sucediendo, una persona, no era una ama de casa con su teléfono, estoy aquí en la Avenida Libertador hoy, 28 de abril de 2017, eso es maravilloso. Para luego nosotros como periodistas y también como venezolanos saber lo que estaba pasando en ese momento. Esos vídeos y esas... Sí, constataron con los propios ojos. Claro. Ahora te pregunto, como dice tu libro, ¿quién mató a la resistencia en Venezuela? Esa es la pregunta de las 50.000 luchas. Hablábamos hace rato de los factores, ¿no? Entonces, ¿quién mató la resistencia en Venezuela? Tendríamos primero que explicar qué es resistencia, quiénes formamos parte de la resistencia, y bueno, este debate académico que no vamos a abordar en este momento. Pero realmente, como te lo dije antes, una serie de factores que estuvieron en el momento de la detonación de las protestas, fueron luego a lo largo de 4 meses cometiendo muchos, pocos, grandes o pequeños errores que acabaron en un monstruo que se llama la Asamblea Nacional Constituyente, que terminó de matar aquel espíritu, pues una serie de circunstancias, entre otras el miedo, las leyes, las decisiones, las sentencias que ha venido también emanando de ese monstruo suprapoder que capaz de engullirse al resto. Y eso evidentemente es una de las respuestas a la pregunta que tú me estás haciendo. Pero yo se la hacía sobre todo porque yo no solamente entrevisté a familiares, aquí hay un centenar de entrevistas. Aquí yo también entrevisté a testigos, entrevisté a Los asesinatos fueron dando mayor vigor, mayor participación a las protestas día a día, lo fueron disminuyendo. Sí, no, la gente salía, y está documentado también, hay chicos que decían, mamá, mira cómo mataron a ese chico, por ese chico hay que salir, por ese muchacho hay que salir, por Neomar hay que salir. El chico que murió después de Neomar lo hizo por Neomar. O sea que los chicos, sobre todo los jóvenes, que sentían a los caídos
bueno, no a los caídos, a los asesinados, vamos a recordar al señor Pernalete, salían por ellos, sabían que tenían que seguir luchando por esa generación, por su generación que estaba saliendo. Bueno, y luego, lo que sí quería decirte con respecto a quién mató a la resistencia, es que evidentemente estos muchachos murieron, estos muchachos no están con nosotros, estos muchachos hay que recordarlos. Pero una cosa, Luis, sí te digo, que es que lo que lo va a seguir matando es la inacción si nosotros no nos volvemos a constituir como sociedad civil, y ya no te digo yo como una acción beligerante de salir a la calle y volver a hacer lo que sucedió. De eso tenemos que aprender, pero sí tenemos que mantenernos en resistencia. De hecho, el libro acaba con la frase de yo también hice resistencia, con lo cual eso quiere decir que la resistencia muerta no está actuando de otra manera, y la inacción es lo que puede finalmente matarla. Bien, ya regresamos a Conectados. Ustedes estamos conectados a esta última parte de la entrevista con Carlet Morales, acá en la ciudad de Madrid, el libro 26 crímenes y una crónica, ¿quién mató a la resistencia en Venezuela? Mira, Carlet, después de hacer este trabajo investigativo, además tan importante y doloroso, porque tiene que ser tremendamente doloroso, cuando escuchas, por ejemplo, a un Diosdado Cabello, o a un Nicolás Maduro, o a un funcionario del oficialismo del gobierno, Freddy Bernal, decir... con esas marchas, porque además esto es una frase que se repite en la historia, ¿no? Con esas marchas ellos lo que están buscando es un muerto. Cuando tú oyes una cosa como esa, ¿qué reflexión te...? No, bueno, o sea, ellos saben que a ellos les interesa ese muerto. O sea, ¿A ellos quiénes? A ellos, gobierno? Al mismo gobierno, claro, claro. O sea, para poder demonizar a la oposición y decir que ellos son los culpables y todo. Mira, no sabes la cantidad de horas que yo me tuve que tragar, literalmente, con el mazo dando y con los domingos con Maduro para... Bienvenida a mi mundo. ¡Socorro! Para poder documentar esto, y cada vez que yo me encontraba con frases como esa, yo decía, pero por favor, o sea, está aquí clarísimo el plan, está clarísimo, ¿cómo no lo vimos en ese momento, no? A ellos les interesaban esos muertos para poder tener un culpable, ¿no? Entonces, ¿pero qué fue? Que llegó un momento, Luis, en que los muchachos ya no salían por las convocatorias. La MUD convocaba algo y los muchachos salían con otra cosa en Barinas. O sea, llegó un momento en que los liderazgos locales comenzaron a activarse y ya les daba igual si la MUD convocaba por la libertad de expresión o por las ollas vacías. Ellos montaban sus barricadas y protestaban por sus problemas locales. Evidentemente, si ahí había un muerto como lo hubo, el gobierno directamente dijo, yo lo advertí ayer, aquí iba a haber un muerto por tal cosa. Sí, pero es que ¿por qué no bajas la mirada y te das cuenta que el muchacho que murió ayer en Barinas no murió por el llamado de la MUD, murió por el llamado de sus dirigentes locales, en quienes cree, con quienes convive, porque son vecinos y comparten los problemas comunes? O sea, ¿qué pasa? Claro. ¿No? Ahí está, tú tienes la respuesta. O sea, había que demonizar a alguien. Mira, para que se puedan estar haciendo la pregunta hoy día, oye, pero esto no es comercializar con la tragedia de los demás. ¿Cómo se mueven monetariamente los beneficios económicos del libro? Sí, el libro... ¿Cómo están distribuidos? El libro fue editado, impreso y distribuido en las principales librerías de Venezuela. Agradezco a través de esta entrevista a mi editor Sergio Dávar, a través de la editorial Dávar, que ha asumido el riesgo y la responsabilidad de publicar este libro en Venezuela. Los beneficios de este libro van a ser repartidos directamente entre las 26 familias, porque te digo una cosa, Luis, hay familias que no tienen ni siquiera para, bueno, ya no te digo para pagar el abogado, es que no tienen ni siquiera para sacar las fotocopias del expediente. O sea, o comes o coges el autobús que te va a llevar al tribunal. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues comes o le das de comer a tus 2, 3 hijos que te quedaron. Entonces, por favor, bueno, hay una tumba, es una cosa terrible. En Valencia hay una tumba de uno de los chicos que no tiene ni siquiera lápida. Es que la madre no ha podido ni siquiera mandar a hacerle la lápida, y fueron en estos días los padres de Juan Pablo Pernalete a visitar a esta señora y le pusieron unas piedritas por lo menos para demarcarla. O sea, estamos viviendo un abandono total. Sí. Luis, yo sé que, bueno, en primer lugar, como te dije, no le voy a devolver a sus hijos, no voy a poder hacer justicia, pero sí voy a poder hacer ruido. Entonces,
de alguna manera, si nosotros los venezolanos podemos acercarnos directamente al dolor de estas familias y a echar un hombro para que ellos se sientan acompañados, bueno, los beneficios que son los míos como autora irán repartidos entre, te cuento una cosa, entre 25, porque una de las familias dijo, aquí hay niños huérfanos. ¿Sabes que hay 3 niños huérfanos documentados en este libro? Porque sus padres salían a protestar por ellos. Esta familia dijo, los beneficios que nos toquen a nosotros, los pocos o muchos que nosotros podamos obtener, repárteselo por favor a las familias que quedaron con niños. Mira. Entonces, bueno, entre ellos mismos saben que hay dolores que no se pueden pagar, que no tienen precio, pero mira, una fotocopia sí tiene precio. Entonces, de alguna manera, estos beneficios van para eso. ¿El foro penal fue consultado? Por supuesto. Sí, aquí está Gonzalo y está nuestro amigo Alfredo en todas y cada una de las páginas, por supuesto. Bueno, de hecho, Alfredo hace poco estuvo aquí en Madrid y tiene un ejemplar porque se sabe protagonista porque lo es. Sí. Oye, ya poniendo el tema aparte, tú participas de una asociación de periodistas venezolanos. De la Asociación de Periodistas Venezolanos en España, Venezuelan Press. Y ustedes han publicado, tienen distintos libros. Uno se llama Transición en Venezuela, apunte para la reconstrucción institucional. Esto es importantísimo. Eso es importantísimo. Ese libro lo presentamos el año pasado. Periodismo en España, relatos para periodistas venezolanos. Oye, cuéntame un poco sobre transiciones en Venezuela, sobre esto, las propuestas que se recogen. Este libro, además, te cuento un poco el origen de esto. Los periodistas participan en un concurso, el concurso de periodismo que saca la asociación cada mes de marzo de cara a junio, el Día del Periodista, y cada año es un tema. El tema del año pasado fue esa transición en Venezuela. Los 3 reportajes ganadores están incluidos en este libro, pero este libro, además, nosotros quisimos incluir a personas que hubiesen vivido procesos de transición y nos pudiesen hablar desde la experiencia. ¿no? ¿Cuáles? Entonces están Álvaro Uribe, Fernando Gervasi, Fernando Mírez, Alonso Hernández Pinzón, Victoria Prego, ella es periodista, ella participó, por ejemplo, en la transición en España. Posterior al franquismo, a la guerra civil. Sí, allá lo que fue el proceso de transición hacia la democracia. Odales Sánchez de Sarabo, Alejandro Arratia, Tomás Páez Bravo y Arturo Fernández Shaw. Todos ellos hablan de procesos de transición desde la experiencia y en cómo de alguna manera podemos aprender de otros procesos para mirar y decir, bueno, esto estuvo bien, esto no estuvo mal. El primer paso es reconocer que tenemos un país fracturado, un país en el que hay que trabajar muchísimo, y la unión de todas esas fuerzas, porque en la diáspora hay una preparación increíble, ya, digamos, bueno, valga la redundancia, pero el tema del resentimiento y la convivencia entre el perdón y la impunidad no es un tema delicado. La justicia, incluso el artículo de Alonso Hernández Pinzón, él es abogado, él está trabajando en un proyecto para la reconstrucción de todo lo que es la parte legal y de todo lo que es el sistema de justicia, y él habla de, por supuesto, la justicia tiene que llegar para no solamente las víctimas de las protestas de 2017, estamos hablando de los presos políticos, estamos hablando de detenciones arbitrarias, estamos hablando expropiación, bueno, sí, o sea, cualquier cantidad de despidos de puestos de gobierno, hay cosas que son ilegales, empleados públicos, o sea, todo. Tú puedes perdonar que me tropieces, yo te puedo perdonar, pero cuando una cuestión ya llega a niveles de juicio, sobre todo estas son cosas internacionales que hay que respetar, ¿no? O sea, aquí hay protocolos que Venezuela tiene que respetar a nivel internacional, no puedes violar los derechos humanos, o sea, no. Entonces, en esos casos sí es necesario hallar la justicia, pero por una cuestión de humanidad para que el país pueda seguir adelante. Y eso está perfectamente documentado en ese reportaje. Vale, Karen, oye, muchísimas gracias por acompañarme en el programa de hoy. Gracias a ti por invitarme. Me ha encantado, además que hay material como para que estemos hablando toda la semana. Increíble. Bueno, mira, pero como justamente no podemos hablar toda la semana, te invito a que sigas las redes sociales del libro. ¿Cómo no? Que es en Instagram, @quien mató a la resistencia. Bueno, y a partir de allí, nosotros estamos documentando día a día todo lo que pasó el año pasado, con también información de este año y todo un poco. Le van dando continuidad. Dando más allá del libro, posterior al libro. No, por supuesto, Genial. por supuesto. Bueno, 1.000.000 de gracias. Gracias a ti. Y a usted ya será hasta mañana.